A lo largo de la historia de la economía, hemos recorrido y analizado sus orígenes. Pero es momento de introducirnos a las escuelas historicistas. Para ser exacta, en la escuela historicista alemana. La primera incógnita que nos planteamos es, ¿qué fue o es la escuela histórica alemana? Pues como su nombre nos lo indica, surge en Alemania a finales del siglo XIX y fue una escuela de pensamiento histórico y económico, iniciada por Friedrich List en 1840 y termina en 1917 por Gustav Schmoller. Es importante que hablemos de algunas de sus características. Como primer punto a destacar es que sus ideas se basaban en la creencia de que la historia es la mayor fuente de sabiduría sobre la economía y, en general, todas las acciones humanas y las cuestiones económicas. Otro punto es que la economía depende de la cultura y no se pueden tomar una y otra separadas en el espacio o en el tiempo. Así, la escuela alemana rechazó la idea de que las leyes o teoremas económicos podían ser tomados como universalmente válidos. ¿Por qué? Porque la economía, para esta escuela, es una ciencia dedicada al análisis riguroso de la realidad y no de la deducción de teoremas, de acuerdo con la lógica. Otro punto es que ellos veían en el desarrollo de conocimiento económico como un resultado de estudios empíricos e históricos, muy rigurosos, en lugar de basarse sobre desarrollos intelectuales o teóricos autorreferenciales. Y consecuentemente se preferían estudios sobre la realidad social en toda su complejidad. Esto incluye aspectos históricos, psicológicos, legales, éticos, además de políticos y económicos, claro, en lugar de buscar la creación de modelos matemáticos. Algo muy importante que podemos volver a destacar es que tuvo una fuerte influencia, no solo en Alemania, sino también en otros países de su órbita, como lo fue Austria, Hungría y Suiza, extendiéndose también al Reino Unido y Estados Unidos. Me gustaría hablarles un poco de qué obras realizaron en la escuela historicista alemana. Pero para ir en orden, tomaremos los 3 estadios en los cuales se divide la escuela. Más adelante se abordarán detenidamente a los autores, pero hablaremos del primer estadio. La antigua, que es dirigida por Wilhelm Röscher. Él desarrolla obras como El sistema de economía política en 1854 e Historia de la economía política en Alemania en 1874. Y ahí interpretaba o intentaba combinar el análisis orgánico y biológico a fin de descubrir las leyes del fenómeno en cuestión. Daba comienzo a organizar encuentros y lecciones sobre economía y también desarrollaba un curso de economía política según el método histórico. También otro gran economista es Friedrich List con la obra Sistema Nacional Económico Político. Aquí plantea una estrategia alternativa e integral para el desarrollo económico, basada en una concepción diferente de la política del comercio exterior. Ahora hablaremos del segundo estadio, que se llama La Joven. Esta fue dirigida por Gustav Schmoller, que desarrolló la obra La idea de justicia en economía política, donde reflejaba su principal preocupación por la política económica y social. Esta enfrentaba los desafíos planteados por la rápida industrialización y urbanización. El tercer estadio y último es La más joven, que esta se dirige por Max Weber. Y una de sus obras destacadas es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es su obra más conocida. Se dice que este trabajo no debería de ser visto como un estudio detallado de protestantismo, sino como una introducción a obras posteriores de Weber, en especial a sus estudios de interacción entre varias ideologías religiosas
y comportamientos económicos también, principalmente del capitalismo y su espíritu. Estos son algunos de los antecedentes históricos que propiciaron la formación de la escuela historicista alemana. Número 1. Se dieron ciertos sucesos como el fin de la guerra napoleónica. Número 2. La intención de manipular a Alemania por parte de estados poderosos de Europa, como era Austria, que quería mantener a Alemania debilitada y dividida, y también Gran Bretaña, pues deseaba que Prusia fuera poderosa e imposibilitara el renacer de Francia y se adueñara del territorio polaco. Número 3. La división de Alemania en 39 estados separados. En mayoría eran monárquicos estos estados y carentes de democracia. Número 4. Diferencia de criterios entre instituciones económicas alemanas e instituciones económicas de Gran Bretaña. Número 5. Las concepciones de la teoría económica tradicional les parecían insuficientes para resolver los problemas planteados por el supuesto cambio que estaba aconteciendo, que era la revolución industrial. Número 6. La burocracia imperante. Y número 7. Consideraban las premisas clásicas que no llevarían a Alemania a un desarrollo positivo de su economía, porque aún el 65% de su población era agrícola. Después de comprender qué es la escuela historicista alemana, presentaremos los principales representantes de este periodo. Friedrich List fue un destacado economista alemán. Fue ejemplo para su patria y para otros países, ya que influyó en la vida económica de estos. En el año de 1841 se publica lo que vendría siendo una de sus principales aportaciones, el Sistema Nacional de Economía Política. Su obra trata principalmente de temas vinculados con el desarrollo del principal país subdesarrollado a mediados del siglo XIX, es decir, Alemania. Partiendo del tema de la obra del Sistema Nacional de Economía Política, abordó que era necesario para un país contar con un sistema que garantice la administración de justicia, libertad de pensamiento, es decir, tener un conjunto de instituciones políticas muy similares a los que conformaban el sistema liberal de Inglaterra en esa época. Otro dato importante es que List fue uno de los primeros economistas que propuso la promoción deliberada de las industrias manufactureras como estrategia para el desarrollo económico. Todas estas contribuciones de Friedrich List al pensamiento económico sirvió para que los economistas de otras generaciones basaran sus teorías partiendo de sus ideas. Wilhelm Roscher fue el fundador de la Escuela Histórica Alemana, que propone la teoría de las etapas de la evolución histórica de la organización económica de las sociedades. Consideraba a todo el mundo como histórico en una ciencia positiva. Es conocido por ser el autor de las obras como Compendio de un curso de economía política según el método histórico, publicada en 1843, también Sistema de Economía Política, publicado en 1854, e Historia de la Economía Política en Alemania, publicado en 1874. Postulados económicos partían de la idea de proponer la teoría de las etapas de la evolución histórica en la organización económica de las sociedades, considerando de esta forma al método histórico como una ciencia positiva. Entre sus aportes están los factores que explican el arraigo al historicismo en Alemania. Parten de los factores socioeconómicos y políticos, su destacada cultura por el intelectual y limitada cercanía al análisis teórico. Sus bases se establecen en 4 principios. Número 1, que es la sociedad que está en el cambio constante. 2, el énfasis en el papel positivo del gobierno. 3, el enfoque histórico inductivo. Y 4, la defensa de la reforma conservadora. Un economista que adoptó el método histórico descriptivo y empírico en el análisis de las políticas económicas, enemigo de las escuelas clásica, neoclásica y marxista. Como líder de la escuela historicista, solía atacar frontalmente los métodos aplicados por las escuelas clásicas y neoclásica, en lo que predomina la abstracción axiomático-deductiva. Por ello proponía un enfoque inductivo, que refería de un cuidadoso estudio comparativo en tiempo y espacio del desempeño y los fenómenos económicos en general, su foco en la evolución de los procesos e instituciones económicas y su insistencia en la especialidad cultural de la economía y la centralidad de los valores en dar forma a los intercambios económicos. Su preocupación en la obra La idea de la justicia en economía política
es que en esa obra él trata de resolver si existe una distribución justa de los bienes económicos. En esta obra, Smoller menciona que la riqueza en Alemania era legítima, es decir, que no era producto de esclavitud en comparación con las colonias que llevaban a la riqueza a naciones enteras. En cambio, Alemania adquirió su posición económica a través de trabajo honesto. Esto de acuerdo con el método que aplicaban, que era que todo lo que produzcas debe de distribuirse abiertamente y equitativamente para que de esta manera las ganancias coincidan y todo sea justo. Debe de existir una proporción entre trabajo y ganancias. Es por ello la importancia de la justicia para Smoller y la escuela historicista alemana. Max Weber fue un sociólogo y economista alemán que se opuso al determinismo económico marxista, una visión más compleja de la historia y la evolución social. Para Weber, las estructuras económicas y la lucha de clases tienen menos importancia de otros factores de la naturaleza cultural, como la mentalidad religiosa, filosófica e incluso la ética imperante. Así, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, publicado en 1905, es una obra clásica de la que por entonces la naciente sociología vio en la espiritualidad protestante que favorecía el desarrollo del capitalismo en el norte de Europa. Pues en esta obra podemos comprender cómo los protestantes calvinistas influyeron al capitalismo en Europa, pues su influencia en la mayoría de los países de Europa era más favorable al desarrollo económico capitalista que los países católicos. Esto debido a que los protestantes y el capitalismo compartían los mismos ideales, tales como el incremento de ganancias y éxito. De enfocarnos en la educación. Es importante recordar que las bases de la escuela alemana eran las ciencias sociales. Existe un error particular a lo largo de la formación académica que el individuo pasa comúnmente, y esta es la idea errónea de subestimar y minimizar la importancia de las ciencias sociales en la educación. Y es que el enfoque siempre es hacia las ciencias exactas. Al mencionar lo anterior, no pongo en segundo lugar estas mismas. Las ciencias sociales son de suma importancia, ya que ayudan al desarrollo del individuo en la formación. Esto en muchos aspectos, incluyendo el entorno social y sus derivados. Eso es lo que exactamente la escuela historicista alemana hace. Una crítica similar a la escuela clásica, que es la economía. La economía dice que no es tan cuadrada ni tan estricta. Para ser un poquito más claras, tomaremos en cuenta que la escuela alemana son las unidades curriculares sociales que llevamos en la escuela, y la escuela clásica como las unidades curriculares de las ciencias exactas. Ahora sí, nos ponemos a pensar a primera vista, podría parecer un poco absurda esta comparación. Pero es aquí cuando viene lo curioso, que siendo docentes en formación de la licenciatura en docencia del área de las ciencias sociales y humanidades, la economía se nos hiciera alejada de las ramas, ya que teniendo una visión de la escuela clásica, donde los factores sociales no influyen en el movimiento de la economía. Pero la escuela alemana nos presenta como su principal método, que es el histórico, que nos permite preguntarnos qué se requiere investigar y por qué. Después elegir las diferentes fuentes que se llevan a cabo de la investigación histórica para finalizar con un informe que sintetice todo lo analizado y que plantee una serie de conclusiones a la información. Dicho método es comúnmente utilizado para la actualización de contenidos educativos de las unidades curriculares en las diferentes áreas, como son la psicología, la sociología, la historia, la antropología y muchas más. Tomando en cuenta que la escuela alemana es también parte de las diferentes etapas de la historia de la economía política, esta siendo base de una materia tan importante en la carrera de docencia, consideramos que su relación con la educación es mucho más grande y profunda de lo que en algún momento nos podríamos imaginar. Nos permite ser más comprensibles con los hechos históricos que se den, como es la creación de nuevos conocimientos tecnológicos, procesos y productos en el beneficio de una sociedad.
Ahora que ya hemos visto desde un enfoque analítico todo lo que engloba la escuela historicista alemana y su relación con la educación, es importante resaltar que con las aportaciones existen consecuencias en la escuela y en su actualidad. La escuela histórica alemana compartieron una herencia intelectual común, aunque los elementos individuales de esta herencia ejercieron influencias diferentes en cada miembro. No obstante, su objeto común fue desarrollar un marco teórico más realista para analizar y explicar la economía de su tiempo, y también, a su vez, configurar una disciplina más accesible a los que debían adoptar las decisiones de la política económica. La escuela alemana dejó un legado importante ante lo que ahora es la economía política, pues al abrir el panorama a lo que es una ciencia más dinámica, por experiencia y con un cambio constante pero acumulable, aunque sabemos bien que no es del todo perfecta, pues actualmente es considerada con un exagerado formalismo. En definitiva, puede seguir siendo válido para muchos economistas hoy, ya que su objetivo, como lo dice Rocher, es simplemente descubrir la naturaleza económica y las necesidades económicas del hombre, investigar las leyes y el carácter de las instituciones que se adaptan a la satisfacción de estas necesidades y el mayor o menor éxito con el que han sido servidas. En otras palabras, la economía política va a tener un gran peso dependiendo a las necesidades que se plantee el hombre, a base de investigaciones hechas para un bien común y su comunidad para poder vivir en una vida más plena. Su relación con lo social, se menciona que la sociedad no es la suma de individuos movidos por sus propios intereses, sino una identidad colectiva más allá de esa sumatoria. Por otro lado, hace mención que el individuo no veía por sus propios intereses o necesidades, sino más bien se enfocaba en los intereses y las necesidades que se manifestaban en su forma colectiva. En grupos sociales, un claro ejemplo de esto es que el ser humano es como individuo sociable por naturaleza, siempre ha apoyado su grupo social, minimizando la acumulación y la tasa de ganancia. Carecía de carácter y solo estaban enfocadas para su bien común de cada país. Actualmente vivimos en un sistema mexicano que se basa en una economía mixta y un modelo económico actual que combina elementos de la economía de mercado y la economía de planificada. Es decir, en el país existe un sector privado compuesto por individuos y empresas que toman decisiones libres buscando sus propios intereses, y un sector público donde el Estado decide cómo producir y distribuir algunos bienes y servicios a la economía. Entonces, se puede decir que estos dos existen sin que uno domine por encima del otro, mediante leyes, instituciones y mercados, para dentro de lo que cabe poder vivir establemente. Para finalizar, como hemos visto, los sistemas económicos de la escuela historicista alemana son muy diferentes a la actualidad, ya que a medida de cómo estas instituciones, mercados, van evolucionando, por ende, estos van aportando nuevas mejoras a este sistema económico, para un bien común y no solamente para hacerse valer por un solo sistema. Es importante abordar con un poco más de profundidad cada periodo. Por ejemplo, en el periodo antiguo, el objetivo era que la economía descubría lo que las naciones han destapado, pensando y deseando en el terreno económico. Además, entender qué han intentado lograr y por qué o por qué no las han conseguido. También aquí se estudiaba la relación entre la sociedad y su organización para entender la economía. De esta forma, ayudar a los países a desarrollar su máximo potencial económico. Y sin olvidar que en este periodo antiguo se establece la misión de que los economistas son agentes sociales de cambio. Ahora hablemos del periodo joven. Pues mientras que la escuela del periodo antiguo anterior que hemos hablado se centró en desarrollar las bases teóricas del movimiento, la escuela del periodo joven trató de llevar a cabo sus ideas. Sin embargo,
perdieron de vista algunos de sus principios más importantes. Después, podemos definir que el principal objetivo del periodo joven era encontrar ejemplos que fuesen más relevantes para la situación económica de esa época. Por otra parte, existía una relación estrecha entre la economía y las leyes para dictar las obligaciones del individuo con la comunidad. También los economistas debían estudiar lo que era la moral, y existía una creencia de que el Estado debe jugar un papel importante y mayor en la economía de la sociedad. Y en este sentido, los pensadores de ese periodo, el periodo joven, se podría decir o se podrían definir como socialistas. Y entonces, ¿qué pasa con el periodo más joven? El último. Aquí, en esta etapa, trataron de volver el idealismo del periodo antiguo, pero no se pudo. Sin embargo, a la necesidad que se tenía de localizar apoyos en la sociedad de la época, se desviaron pues un poco o rápidamente de esta idea que se formó y se vieron obligados o arrastrados a ideas más próximas a las del comunismo de Marx. Por lo tanto, el principal objetivo de este periodo, el más joven, se puede mencionar que fue una crítica del capitalismo y las ideas basadas en esta corriente. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué fue el método o qué método se utilizó en esta escuela, la escuela alemana? Bueno, aquí en esta escuela se utilizaba el método histórico inductivo, que analizaba la trayectoria concreta de la teoría. También se comenzó a utilizar el método de análisis econométrico, para complementar a la historia con los sucesos por sistemas económicos, recibiendo variables como el precio, las reacciones del mercado, el costo de producción, la tendencia de los negocios y las consecuencias de la política económica. Algo importante es que la libre empresa sin restricciones no necesariamente producía los mejores resultados para la sociedad, ya que todo se establece de las leyes del desarrollo económico. También se utilizaba el método histórico de la investigación de historias y de las historias en los aspectos jurídicos, en los aspectos políticos, aspectos culturales y de otros tipos. El empirismo histórico es base de toda la política, dado que la economía es una ciencia muy bien pensada, que debía establecer relaciones con otras ciencias sociales. Esta no descarta el método deductivo, pero se puede afirmar que el empirismo es un complemento muy esencial. Y bueno, retomando a Schmoller, el economista alemán que se ha abordado anteriormente con su contexto, él adopta el método histórico descriptivo e empírico en el análisis de las políticas económicas, que ocupó una importante cátedra, y esta la ocupó en la Universidad de Berlín, desde la cual ejerció una gran notable influencia sobre el mundo académico alemán en los últimos años del siglo. Como ya antes mencionamos en las obras, Max Weber defendía el análisis teórico. La escuela tenía un poder conceptual para llegar a formular cualquier resultado de sus estudios sobre la realidad histórica. Algo interesante que podríamos destacar es que existe un poco de controversia entre algunos autores, ya que en el transcurso de este movimiento despertaron amargos sentimientos, y pues esto resultó un fuego cruzado de publicaciones. Pero algo importante que surgió al final es que se pareció resolver el problema, ya que surgió una aceptación de que tanto el método inductivo como el método deductivo son muy importantes y que por lo común se complementan.
Bien, recapitularemos un poco acerca de la escuela historicista alemana para que podamos entender y comprender por qué perdió tanta fuerza con el paso del tiempo. Bien, como ya se ha mencionado, la escuela historicista alemana surge a partir de 1840 con las publicaciones de Friedrich List y Wilhelm Röscher, donde estos economistas basaban sus ideas en la creencia de que la historia era la mayor fuente de sabiduría sobre la economía y en general todas las acciones humanas, dado que la economía depende de la cultura y no se puede tomar una y otra separadas por el espacio o el tiempo. Así, durante el desarrollo de la escuela rechazaron la idea de que las leyes o teoremas económicas podían ser tomados como universalmente válidos. Tuvo una fuerte influencia, no solo en Alemania, sino también en otros países de su órbita económica, tales como Austria, Hungría y Suiza, extendiéndose también por el Reino Unido y Estados Unidos. Tuvieron grandes dificultades con el resto de las teorías que eran de economía en esa época, pero sus ideas de ellos estuvieron basadas en el pensamiento de otros autores, tales como Hegel, donde él se basaba sobre todo en ideas sobre historia. Este filósofo pensaba que cada nuevo sistema, cultura y sociedad surge como respuesta a los problemas presentados por los modelos anteriores, por lo que es necesario estudiar el pasado para entender la situación del presente. Y bueno, durante el proceso en el que ellos intentaban plasmar sus ideales, recibieron ciertas críticas que a continuación voy a mencionar. Número 1. Su trabajo tenía ausencia de modelos de referencia. Esto nos explica el porqué de la esterilidad de los trabajos de gran parte de esta escuela. Número 2. Aunque Gustav Schmoller admitía que la economía debía de buscar elementos comunes que le permitieran formular leyes aplicables a distintas circunstancias, nunca llegó a hacerlo. Y número 3, actualmente son consideradas insuficientes sus ideas, tales como el inductivismo de Schmoller. La economía era una ciencia y debía de seguir un camino circular, yendo de la teoría a los hechos, para comprobar sus hipótesis, para luego reformular la teoría, si es necesario, claro, pues todo esto es un proceso que tiene fin. La escuela fue considerada por los economistas de las siguientes generaciones como una historia de energías desperdiciadas, ya que ni uno negaba la existencia de la teoría económica por detrás de sus estudios históricos, ni el otro ignoraba la necesidad de contrastar las teorías. Esto hizo que la escuela perdiera importancia e intensidad. Por ello, muchos economistas mencionan que la escuela clásica podría haber sido mucho más completa si se hubiera integrado con los conocimientos de la escuela historicista alemana. Y fue hasta 1917 cuando oficialmente termina la escuela con la muerte del representante Gustav Schmoller. Como ya hemos visto, la escuela alemana es una escuela con mucho potencial hacia la economía política, ya que en esta misma podemos ver que se centra en los aspectos históricos económicos, que esta escuela se divide en 3 estadios: la joven, la nueva y la más nueva, que sus principales pensadores fueron Friedrich List, Gustav Schmoller y Max Weber, con sus diferentes obras. Aunque todas tenían un enfoque algo diferente, fueron de mucha utilidad para las generaciones futuras. Entonces, se puede decir que se concluye afirmando que la escuela historicista alemana sigue influenciando a través del tiempo, a pesar de que los tiempos y de los sistemas económicos han evolucionado. Estos deben seguir estudiándose, evaluándose y buscando nuevas estrategias y métodos para buscar la estabilidad de un país. Muchos países siguen tomando como referencia esta escuela, pues el capitalismo sigue presente. Estos países primermundistas buscan ganancia y prosperidad económica. Y eso mismo es lo que enseñan las escuelas. En que el enriquecimiento es lo más importante, pero se debe dejar a un lado el engaño y la mentira, como lo aplican los calvinistas.
en que ser rico era el signo de salvación, sino más bien trabajar honestamente para las propias necesidades. Además, el historicismo alemán tiene una visión holística e histórica de la economía, posee un método inductivo, tiene una visión ético-legal del comportamiento del agente económico y enfatiza en la importancia del Estado en el desarrollo y la organización social. Se deben seguir cuestionando los métodos, supuestos y las leyes acerca de la economía política, ya que estos están en constante cambio. Esto es todo por el equipo 4. Les agradecemos su atención. 広がる闇の中交わし合った革命のちぎり